Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir hoy a Juan, al capítulo 20. Este domingo es el domingo en que celebramos la resurrección de Jesucristo. Hemos venido desde la tentación que ocurre en el desierto. Esto nos deja una primera lección. No hay resurrección sin desierto. El desierto es parte de todo el programa de Dios, no solamente para su Hijo amado Jesucristo, sino también para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros detallemos que este recorrido que Jesús hizo es un camino del siervo de Dios y a usted y a mí nos corresponde también pasarlo, hermano. Amén. Pero eso es la bendición, porque como Jesús resucitó y nosotros juntamente con Él, es importante que entonces podamos ver esta progresión para nosotros estar preparados, listos y atentos. Amén, hermanos. Uno de los grandes, tuve la oportunidad de ver hace un tiempo, hace unos días, una réplica exacta, de la tumba y de la tumba de donde estuvo Jesús, ¿verdad? La que está en Israel. Es una réplica exacta, muy interesante, hermanos. Y una réplica exacta de la cruz. ¿Saben cuánto pesa esa cruz? ¿Sabe cuánto pesaba? ¿Cuánto pesa esa cruz? 100, perdón, 68 kilos. Unos hablan de 68 kilos y en libras, otros hablan de 182 libras, ¿verdad? Anda por ahí, ¿verdad? Es impresionante. Y la tumba es, ahí tenía unas fotos, pero bueno, no sé qué se me hicieron. Pero es interesante porque una de las cosas que aparece y lo que realmente debe impresionar y nosotros como creyentes es lo que realmente nos anima es esa escritura. Esa escritura dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí. Amén. Ha resucitado. Es interesante porque la tumba, cuando uno entra, le queda como, a mí me quedaba como 4 deditos para pegar en el techo. Saben que los judíos normalmente son bajitos, por eso las tumbas eran así. Pero es impresionante ver ese modelo. No está aquí, ha resucitado. Y yo creo que hoy Juan 20, en el capítulo 20, en el verso 19, nos va a regalar una enseñanza con respecto a todo esto. Estamos ahí, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Por cualquier otra cosa, ustedes ahí sigan su lectura en ese espacio. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Cómo estaban las puertas? Las puertas estaban bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Verso 20. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. El verso 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Verso 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, emocionante este texto. Y si uno lograra hacer y ampliar todo un estudio, diríamos que realmente ahí hay un gran contenido, porque el contenido no solamente es la parte doctrinal teológica, sino el evento mismo registrado de algo que hace Jesús inmediatamente después de resucitar. Es impresionante lo que Jesús hizo antes de morir, pero es muy impresionante lo que Jesús hace después de resucitar. Y si nosotros logramos pegar eso, que no lo vamos a hacer esta mañana, vamos a encontrarnos con algo, hermanos, que es profundo, que es muy fuerte y que es un mensaje para nosotros como iglesia, como individuos, como cristianos, como familias. Y entonces sigamos prestando atención porque el domingo
a los primeros rayos de luz de la mañana aparece una luz más fuerte que el sol. La tumba se abre, Jesús resucita, sale vivo, lleno de gloria. Ahora Jesús estaba vivo y listo para llevar a cabo su propósito salvador. Amén. Nada más lo detendría. Es decir, ya no habría nada más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y esto para nosotros es una voz de esperanza. Amén. Nada lo iba a vencer. Venció triunfalmente a la muerte. Hermanos, el día de la resurrección nos enseña que debemos de tomar una decisión. Y aquí hemos hablado, me tocaba a mí el 8º compromiso. Sí, ¿verdad? Doña Vivian ha estado ahí muy proactiva, enviando. Y yo creo que si les pregunto a ustedes cuáles son los 7, me los podrían decir. Los 7 anteriores. Sí, 1, 2, 3, ¿qué? Dígame el primero, ¿cuál era? Jesús no solamente como Salvador, sino como Señor. El segundo, rompiendo con las cosas equivocadas en nuestra vida. Ese es un compromiso, es un principio. El tercero, que es que todos dicen, están diciendo lo mismo, pero ¿cómo es? Ajá, estar siempre siendo guiados por la palabra. Y el otro, confiar más en Dios. Y ustedes lo tienen por ahí, aparte de que se los han estado enviando también en un tipo de devocionalcito que doña Vivian ha hecho de una forma muy bonita. El compromiso número 8 nos enseña a nosotros este domingo de resurrección, este domingo donde Jesús sale a resurrección de vida. Es el día de la resurrección que nos enseña que debemos de tomar una decisión de vivir solo para Dios. Vivir solo para Dios. ¿Qué es el compromiso? 8 y final. Vivir solo para Dios. ¿Cómo es? Vivir solo para Dios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vemos el efecto de la obediencia de Cristo a su Padre en el compromiso, en el propósito, y el Hijo vivió solo para el Padre. Por eso vivir solo para Dios habla de que entonces la resurrección, el punto final hacia la muerte y la muerte a la vida, está escrito sobre vivir solo para Dios. Por eso es un compromiso que nosotros debemos de hacer, dejar las cosas atrás, dejar todas aquellas situaciones, porque la palabra nos enseña en Juan 10:10 que después de morir al mundo y esperar en Dios, es hora de vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. Amén. Hermanos, si yo quiero decirle esta mañana que la vida abundante no es solo un tema de que me voy con Él a la Nueva Jerusalén, me voy con Él, es decir, que voy para arriba, que subo, que yo tengo vida eterna. No solamente es esto, el punto también de Dios es que la vida abundante que Jesús nos promete es una vida abundante también aquí en la tierra. Amén. Por eso tenemos que disfrutar de las cosas que Dios nos da. Disfrutar de su profesión, disfrutar de su vida, disfrutar de sus hijos, disfrutar de su esposo, esposa, su familia, disfrutar de lo que Dios nos permite, que el invierno, que el verano, disfrutarlo, porque Dios también resucitó para que usted y yo disfrutemos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Vea, fue a comer sushi. Eso es disfrutar. Eso es disfrutar. Hay que tomar la decisión de vivir para Dios. Amén. Ahora, lo primero que sucede en el relato y en la revelación de Juan, capítulo 20, verso 19, es algo muy importante, hermanos. Y aquí está, porque la resurrección trae paz. Juan, capítulo 20, verso 19, vea lo que acontece. Inmediatamente dice la palabra que mientras que el domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Era natural, era normal. Solo imagínese usted que el evento estaba tan fresco que lo que ellos vieron, aunque lo vieron de lejos, porque todos salieron en carrera y huyendo, ¿verdad? Pudieron ver cómo a Jesús lo masacraron,
cómo a Jesús lo golpearon, cómo a Jesús quedó desfigurado, su rostro, su cara. Jesús quedó desfigurado, cargando una cruz de unos 60 y algo de kilos. Eso es bastante en un sol profundo, arduo, posiblemente descalzo, posiblemente sin comer durante las 2 noches, la parte de la aprehensión del jueves, toda esa parte de viernes. Hermanos, esto es algo fuerte, en donde inclusive antes de esto lo habían latigado, 39 menos 1, que fue la sentencia que dio este hombre que se lavó las manos, Poncio Pilatos. Imagínense en todo lo que estaba viviendo, imagínense en toda la parte emocional, sentimental de Jesús. Imagínense en todo lo que había alrededor. Escuchar las voces de aquellos que le dijeron: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ahora crucifíquenlo, dejen a Barrabás suelto y crucifiquen a Jesucristo. Esta parte emocional, sentimental, entendiendo que Jesús también es 100% hombre, era algo fuerte y poderoso, hermanos. Amén. Inclusive ese camino a Calvario es un camino en donde hay una gran y profunda meditación, hermanos. Si esto, dijo Jesús antes profetizado, si esto hacen con la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca? Pero Él les dice y nos dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción, hermanos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora viene este momento y Jesús, que estaba en pie en medio de ellos, que tenían mucho miedo, razonablemente tenían miedo, porque si esto le habían hecho a Jesús, imagínense que estaba por pasarles también a ellos. Era algo terrorífico, en el sentido que definitivamente él sabía que aquellos que estaban ahí, o los judíos sabían que los que estaban ahí también eran parte de este grupo, y era un grupo ya no acepto. Hermanos, el terror, el temor, la duda, todo lo que entra, hermanos, en medio de los procesos, cuando Jesús había sido profetizado y los profetas habían dicho: herirás al pastor y las ovejas serán esparcidas. Hermanos, es que era serio, es que no era un asunto de que si decido ir a la iglesia o no. No, era un asunto que si yo digo que que estoy siguiendo a este hombre, me matan también como a él, porque si lo mataron a él, ¿por qué a mí no? Por eso Pedro, es fuertísima la confrontación de Pedro cuando siguió a Jesús de lejos, porque la escritura es fuerte y dice que Pedro maldijo y juró que no lo conocía. El que estuvo más cercano, el que le dijo: yo voy a ir con usted, el que recibió la más alta revelación: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Aló? Hermanos, por eso nosotros tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que ser personas que vivamos la vida cristiana de una forma fuerte y profunda. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, en los momentos de circunstancia, hermanos, tiene que alcanzarnos con aquello que Dios nos ha traído a través de la revelación de la palabra. Por eso es el estudio de la palabra, la meditación, los ejercicios espirituales son importantes, es lo que a nosotros nos sostiene, es lo que a nosotros nos capacita. Y aún así, Pedro, en medio de todo el proceso, igual que los otros, salieron en carrera. Pero vean qué interesante, porque lo que Jesús les dice, primero lo que ocurre es que Él les dice: paz sea con ustedes. Entonces la resurrección trae paz. Posiblemente la palabra usada por Jesús es shalom, y ese shalom es paz con prosperidad. Y lo primero que Jesús hace después de ese evento es que Él se para en medio de ellos y les dice: paz. Qué mensaje más impresionante, hermano. El mensaje de paz. Por eso es conocido también, Isaías lo relataba, como realmente Jesús iba a ser el príncipe de paz. ¿Qué iba a ser? Príncipe de paz. Ahora hay que entender, y necesitamos comprender esta mañana para nuestro estudio y para lo que estamos estudiando, y que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a través de la palabra, penetre con nosotros en esto, es que esto que Jesús decía en primer momento, paz, implicaba algo más. Paz no es ausencia de dificultades, paz es presencia de Jesús.
Yo quería un aleluya más grande. Vamos a leerlo juntos para oírlos. Es que ese día no los oigo, ¿verdad? 1, 2, 3. Paz no. Paz. Otra vez, pero sí, más en coro. 1, 2, 3. Paz no es ausencia de dificultades. Paz es presencia de Jesús. Y aquí tenemos la primera lección, el primer principio, hermano y hermana. Si usted quiere tener paz, usted necesita la presencia de Jesús. No es ausencia de dificultades. Dificultades van a estar y van a venir, ¿sí? Las situaciones van a ser adversas, hermanos. Si no es una cosa, es la otra, ¿verdad? Cuando le escribía a doña Vivi que estaba por allá y estábamos a veces a 4 grados, 3 grados, yo decía, y decía, vea qué tremendo, aquí estamos como en 38 y 39. Y entonces yo me deseaba los 38 y 39 y otros se deseaban los 4 de allá. Y yo decía, no, yo no quiero los 4. Llegué a echar gasolina al carro, ¿verdad? Y mientras aprieto ahí, porque ahí, ¿verdad? Ahí hay que echarle uno, ahí tiene que. Y yo sentía la mano, cuando ya solté la mano, la tenía congelada. Aparte que yo soy muy friolento, ¿verdad? Y mis manos siempre andan frías, pero quedé así como casi que no soltaba esa pistola. Qué frío. Y todavía ese día corría viento, ¿verdad? Pero aquí estaban a 39. Es decir, las situaciones siempre van a estar, hermanos. Las circunstancias siempre, siempre, siempre van a estar. Amén. Porque al final no es la ausencia de dificultades, no es la ausencia de situaciones, es la presencia de Jesús las que hace diferencia. Por eso no es válido para nosotros, la iglesia del Señor o los hijos de Dios, a veces quejarnos. Y yo siempre recomiendo, si usted se queja, quéjese delante del Señor. Porque el enemigo sí toma ventaja de muchas de estas cosas, hermanos. Y la gente entonces entra en afán, en preocupación, entra en situaciones contrarias. Y el enemigo gana ventaja, hermanos. Sí, hay cosas que no nos gustan. Sí, hay cosas muy difíciles. Sí, hay cosas que son sumamente difíciles que la gente vive y que yo digo, Señor, ten misericordia. Pero la presencia de Jesús hará la diferencia. Paz a ustedes, les dijo Jesús. Y es la primera forma en la que Jesús los ministra a ellos en medio de este momento. Todos los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada, en ese lugar que tenían miedo por los judíos, pero Jesús se puso en pie y les dijo, a ver muchachos, paz. Tengan paz. ¿Qué mensaje, hermanos, más oportuno? ¿Saben por qué? Porque Dios nunca llega tarde. ¿Sí? Dios nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo, hermanos. Amén. Nosotros somos los que a veces andamos acelerados. ¿Verdad? Un poquillo. Dani. Aleluya. La paz entonces no es ausencia de situaciones difíciles, es la presencia de Jesús. Tendremos situaciones, hermanos, tendremos desiertos, tendremos circunstancias, tendremos adversidades, pero tenemos que seguir confiando que Él dice paz en medio de ustedes. Paz es el primer mensaje de resurrección. Vean qué tremendo, porque el segundo mensaje de resurrección aparece en el verso 20 y dice que lo segundo que ocurre, lo segundo que está ocurriendo es que en la resurrección hay un gran regocijo. El verso 20 dice, mientras decía esto, le mostró sus manos y costado, y los discípulos se regocijaban al ver a Jesús. Hermanos, el regocijo de ver al que había muerto, hermanos, es que ellos sí se dieron cuenta de esa realidad. Ellos se dieron cuenta que estaba ahí. A ellos se les había olvidado que 3 días antes el Señor les había hablado con respecto a que Él iba a resucitar. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, desde esa historia hasta el día de hoy, normalmente nos cuesta confiar y creer en lo que Dios ha dicho. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros a veces pensamos que andamos solos. Amén. Ellos se alegran, hermanos. Resurrección trae gozo, trae alegría. Resurrección trae ese gozo. Hay que gozarnos, hermanos, en el Señor.
con voz de júbilo, con voz de salvación, porque la casa de los justos ha sido redimida, porque hemos sido redimidos. El Señor ha resucitado, aleluya, ha resucitado. Y nosotros juntamente con Él. Hermanos, el momento de la alegría de ellos, de poder verles y de ser, y que Él les dijo, bueno, tengan paz, aquí estoy yo, ahora sí, hay quien pueda defenderles. Hay algo, hermanos, en este mensaje que nosotros debemos de recoger. El regocijo del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo? Digámoslo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Otra vez, bien duro, iglesia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí también los que están en Zoom, saludote ahí para doña Carmen, Carmencita. Dios le bendiga y le guarde. Doña Carmen Brenes está por ahí con Marcos, saludos. Y a todos los otros que están ahí en conexión, que sé que hay bastante gente ahí conectada. Gracias a Dios por eso. Les bendecimos. El gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo tremendo, hermanos? Que esta parte de la alegría, lo que Él hizo, hermanos, hoy tiene una identidad muy específica. ¿Por qué, hermanos? Porque Él pagó por nosotros. Por eso nos regocijamos. Ya no hay una lista de pecados. No, hoy el cielo dice perdonados y resucitados juntamente con Cristo. Esta es la declaración del cielo, hermanos, que se tiene que vivir en la tierra. Él dijo perdonados, hoy el cielo dice perdonados y resucitados juntamente con Cristo. Esto tiene que llenarnos de gozo, hermanos, y no solo llenarnos de gozo, sino animarnos a vivir de esa forma, a vivir como hombres y mujeres perdonados, redimidos por la sangre del Cordero, resucitados juntamente con Cristo. Ese gozo del cristiano debe ser un gozo profundo, un gozo muy serio, un gozo que nos acompañe aún en los momentos de dificultad. Entonces, ¿cuál es el problema? Se los planteé diferente y se quedaron así. Realmente el problema es que Jesús no esté con usted. Los problemas por sí mismos seguirán siendo. Las circunstancias por sí mismas siempre estarán. Hoy será una cosa, mañana será la otra. Pero el punto está en que yo necesito entender que realmente la paz no es la ausencia de situaciones difíciles. La paz es presencia de Jesús. Y el gozo que el Señor nos da al saber que Él resucitó. El apóstol Pablo dice, si no hubiese resucitado en vano sería todo esto que estamos haciendo, hermano. No funciona, no sirve. Y recuerda entonces, hoy el cielo habla de un perdón a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál fue el primero? ¿El segundo? Regocijo. El tercer momento, lo que trae el momento, ese cuadro hermoso de resurrección, lo que ocurre es lo que Jesús les empieza a decir a ellos. La resurrección trae un propósito y vamos a ver el verso 21. En el verso 21, en este momento, Jesús está ahí. Una vez más, vea lo que les dice una vez más. Les dijo, paz. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hermanos, y aquí vemos el propósito. Es una voz de propósito de Dios. Cuando Él en la parte, ellos se regocijan porque Él les enseña la identidad. Hay una identidad en Cristo. Sus manos han sido traspasadas, su costado ha sido traspasado. Hay una identidad y Él les dice, este soy yo. Vean mis marcas, vean mis manos. Y les está hablando de la salvación que se ha sido efectuada a través de la obra de Él. Hermanos, Cristo les dice, aquí está mi evidencia. Yo soy Jesucristo porque yo hice esto. Nosotros los cristianos debemos de tener una identidad, un ADN que a nosotros nos identifica con todo el proceso en nuestra vida cristiana. Y si hay algo que al cristiano lo debe identificar, es que en medio de la circunstancia, que en medio de los procesos difíciles, que en medio de la enfermedad, que en medio de las alegrías, que en medio de todo lo que me va bien, que en medio de todo lo lindo y de todo lo feo, el gozo del Señor sea mi fuerza, hermanos. Esto es lo que yo puedo enseñar como las marcas que Jesús enseña a los discípulos cuando les aparece y dice paz y les enseña sus marcas. Viene el tercer momento y les dice, aquí hay un propósito. Note esto, hermanos,
Porque Él les dijo otra vez, paz con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Hermano, no es solo vivencia, es propósito. Leamos eso, ¿cómo es? 1, 2, 3. No es solo vivencia, es propósito. Amén. Ahora, hay algo interesante, hermanos, antes de entrar a ese punto, que nosotros debemos de descubrir o poder entender lo que es que nosotros necesitamos urgentemente, hermanos, comprender que estas verdades espirituales son verdades que están ahí, hermanos, pero si usted no las sabe, usted no las va a poder vivir. Cuenta la historia que este hombre, gran presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando él derogó el asunto de la pena o abolió la parte de la esclavitud, muchos de los esclavos, mucha de la gente que era esclava, no sabía leer ni escribir. Entonces, adivinen qué fue lo que pasó. Siguieron siendo esclavos porque no tenían la información. Aunque ya había un decreto, se había abolido la esclavitud, al no conocer ellos, al no saber, no entendían, al final siguieron siendo esclavos. Y a veces pasa con la iglesia del Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos que entender algo. Por eso yo dije, resurrección no es solamente que vamos para arriba, es que hay una vida plena también aquí abajo que vivir. Nosotros necesitamos entender que las promesas de Dios son para nosotros, no para vivirlas un día en el cielo. El cielo está aquí con nosotros hoy, cuando Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, hace que vivamos tiempos especiales, tiempos de comunión, tiempos de alegría, de gozo, y en la circunstancia entender que Dios está por y con nosotros. Esto es lo que nosotros necesitamos comprender. Hermanos, hay gente que solo vive porque por inercia no tiene propósito. No hay propósito. Y si usted no tiene un propósito en su vida, si yo no tengo un propósito, hermanos, realmente voy a tener un problema. Alguien dijo, la persona más pobre no es la que carece de dinero, es la que carece de propósito. La persona más pobre no es la que carece de dinero, es la que carece de propósito. Porque aún el que pueda tener mucho, al final, si no hay propósito, no funciona. Y el que no tenga mucho, si no tiene propósito o tiene propósito, las cosas cambian y son diferentes. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Hermanos, no es solo una vivencia, es propósito. Usted no puede ni yo seguir viviendo. Nosotros hemos resucitado con Cristo y hay un propósito que Jesús a ellos les dice inmediatamente en este versículo 21, y Él les dice exactamente, les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Hay propósito. Vean el mensaje de resurrección. El mensaje de resurrección es paz. El mensaje de resurrección es: aquí está mi ADN, ese soy yo, mis marcas. Aquí estoy yo estoy vivo, regocíjense. El mensaje es un mensaje de propósito. Tienen que ir como yo vine y lo hice, ustedes tienen que seguir haciéndolo. Amén, hermanos. Y esto fue lo que se esparció por todo el mundo. Amén. Porque recuerden que a partir de ese momento la iglesia fue la iglesia más perseguida. Jesús resucitó, pero el gozo que les había dado a ellos, la forma de la paz, el shalom de Dios, les había dado tanta energía que inclusive fueron acusados por Nerón de haber incendiado todo Roma. Y por eso los empiezan a perseguir. Después aparece un hombre que escribe con respecto a eso de cómo se confabularon para poder perseguir a los cristianos. Pero el propósito de Dios estaba trazado ahí. ¿Cómo los iba Jesús a quitar de ahí? Jesús o el Padre en su propósito dijo, si a estos no los persiguen, se quedan ahí en Jerusalén. Ahí se van a quedar, pero los empezó a perseguir, hermanos, y el evangelio empezó a ser esparcido hasta lo último de la tierra. El plan de Dios no ha fallado. Dios nunca ha llegado tarde. Dios es un Dios de propósito. Dije, Dios es un Dios de propósito. ¿Cómo? Dios es un Dios de propósito. Nada de lo que a usted le pase, hermano, o a mí en la vida está fuera del propósito de Dios. ¿Y esto cómo cuesta entenderlo, hermano? Amén. Porque a veces nosotros dejamos de hacer cosas porque no entendemos el propósito de Dios. O nos quejamos de cosas porque no entendemos. No entendemos muchas situaciones. Se nos hace un nudo aquí, ¿verdad? Porque son cosas difíciles.
porque son cosas contrarias a nuestra forma humana, porque pensamos que a nosotros no nos puede pasar nada malo. Y la verdad es que no nos puede pasar nada malo porque a nosotros ya nos pasó todo lo bueno. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús en resurrección. Mas ahora vivimos estas etapas de la vida en las cuales nuestro Dios no se ha descuidado, ni ha descuidado la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, yo sí digo un aleluya por eso. Amén. Amén. Yo digo un aleluya. ¿Por qué? Porque al final es lo que realmente Dios, yo lo he entendido. Hay propósito, hermano. Hay propósito. Y aquí nuestros jóvenes tienen que abrazar eso, que no les coja tarde. A veces a uno en la vida le coge tarde para entender propósito, porque el reloj no para por nadie y tampoco la edad, ¿verdad? Estamos estrenando el reloj. Ven qué números me pusieron ahí, hermanos. Vean, vuelvan a ver para atrás para que vean, para que no me pase. Para que no me pase ni un segundo. Ahí no hay quite. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la iglesia? Gracias, Ania. Es una buena directora administrativa, la hermana. Vamos al cuarto. La resurrección trae poder. ¿Qué trae la resurrección? Poder. Ahora sí, vamos, de atrás de adelante. Número 1, la resurrección trae paz. La resurrección trae gozo. La resurrección trae propósito. Yo espero que en esta mañana, al salir de aquí todos y los que estamos conectados ahí, que entendamos, hay un propósito de vida, hay un propósito de ir y predicar el evangelio. Hay que seguir diciéndole a los vecinos, a los compañeros de trabajo, vamos a Jesús, vamos a la iglesia, vamos al Cordero, vamos, porque usted tiene que ser restaurado en su corazón y en su vida. A los compañeros, a todo mundo decirle, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que reina y salva y no hay en otro salvación. Amén. Amén. En el verso 22, aparece este momento y Jesús dice lo siguiente en ese gran discurso. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermano, este mensaje sí, aquí sí se hace muy largo, se hace profundo, fuerte y muy conciliador y muy restaurador. Los discípulos, esto tenemos que verlo a la luz de este texto. ¿Qué dice ahí? Al contar 3, 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermanos, resurrección es poder de Dios para nosotros. Resurrección implica que nosotros estamos en un momento histórico en donde ellos reciben. Entonces les dijo una vez más que la paz fuera con ellos y después les dice, voy a soplar, reciban al Espíritu Santo. Cuando uno hace un estudio sobre el Espíritu Santo, sobre llenura, sobre recibir el Espíritu Santo, este texto es un texto muy interesante porque usted tiene que preguntarse, bueno, entonces, ¿los discípulos recibieron el Espíritu Santo o recibieron qué espíritu? Ahí dice el Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren oír algo para que se vayan a estudiar a la casa y después me tiren las Biblias? No es anatema. Yo creo que sí, Jesús tenía esa posibilidad después de resurrección de dispensar el Espíritu Santo. ¿Ven? Pero creo que en ese soplo estaba el Espíritu de Cristo. Y cuando yo digo el Espíritu de Cristo, yo estoy diciendo es ese espíritu de obediencia, ese espíritu de paz, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu en el cual Él tomó forma de siervo, se humilló y se hizo hombre para que hoy tengamos esto. Creo que en ese soplo, eso es el mismo soplo, hay un soplo de vida que aparece allá en Génesis, que es el soplo, que no es el Espíritu Santo, es un soplo, es el soplo de vida y es el soplo del hálito de vida que Dios puso en nosotros. Pero bueno, yo solo se los dejo ahí para que ustedes, ¿verdad? Mientras ahora se comen el sushi,
entonces puedan estar ahí meditando en esto. Pero Él les da poder. Esto es lo importante. Resurrección es poder. Resurrección es poder. Y la resurrección trae ese poder. Y de una u otra manera es algo impactante. ¿Por qué, hermanos? Porque recibir el poder, cuando va a venir el Espíritu Santo sobre ellos, es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque al final nosotros, otra vez, hemos sido capacitados. Nosotros hemos sido, realmente tenemos todas las armas. A nosotros no nos falta nada, hermanos. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Como dije yo, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. ¿Qué nos impide a nosotros ir y predicar el evangelio? ¿Qué nos impide a nosotros ir y poner manos y sanar en el nombre de Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros ir, hermanos, y decirle al mundo que Jesucristo es el Señor? ¿Qué nos impide a nosotros? Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Este soplo del Espíritu de Dios dice: reciban el poder, reciban el Espíritu Santo, y los capacitó, hermanos. Los capacita para que sean perseguidos. Los capacita para que el temor se vaya de ellos. Los capacita para que ellos vayan por todo el mundo. Los capacita para que ellos entiendan que hay un propósito de llamado. Y que el propósito de llamado es el propósito. Si yo entiendo que resurrección, que Jesús resucitó, y juntamente, como dice el apóstol Pablo, yo he sido resucitado con Él, yo tengo un propósito de vida, hermanos, y la vida es alegre, la vida es valiente, esforzada. Hay momentos de angustia, momentos de desconsuelo, momentos de crisis, pero en medio de todo esto, Jesucristo es el Señor, Jesucristo vive, Jesucristo es el que reina. Esto fue lo que los de Camino de Emaús también experimentaron cuando decían: no nos ardía el corazón a nosotros cuando caminábamos por ahí. Hermanos, es tiempo de que nosotros nos levantemos en el poder del Espíritu Santo para culminar en el testimonio, para ser una iglesia efectiva, para ser una iglesia intencional con lo que Jesús ha mandado, hermano. A veces no es tanto cuánto usted entiende, es más cuánto usted obedece. Es cuánto yo obedezco. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el domingo en la mañana María Magdalena fue al sepulcro de Jesús, encontró la piedra removida y la tumba vacía. Hermanos, es hermoso y está ahí. Y en este relato uno no puede despegarse de cómo hay un actor preponderante que es la mujer. Es impresionante cuando uno puede ver las mujeres en medio de este proceso. Y creo que Dios en resurrección nos dice la capacidad con que la mujer Él la ha creado. Y aunque pueda decir la Escritura que es el vaso más frágil, pero creo que también debiera decir el más sensible, el más sabio y muy inteligente. Gracias a Dios por las mujeres. Y por supuesto nosotros los hombres, ¿verdad?, que nos las dieron para estar completos, ¿verdad? Gracias a Dios por los hombres. Necesitamos más hombres de valor. Necesitamos más hombres que emprendamos y entendamos a qué fuimos llamados. Somos cabeza del hogar. Nosotros hemos sido llamados a ser cabeza, no cola. Nosotros fuimos llamados a tomar decisiones como hombres. Somos importantes para Dios. Amén, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Cuando la noticia llegó a los discípulos, ustedes recuerdan, ellos se mostraron escépticos. Es más, hubo uno que hasta que no puso el dedo en el agujero que el clavo había dejado en la palma de Jesús, no creyó. Hermanos, que esta mañana a nosotros no nos pase eso, que no se repite ese escenario. Nosotros somos hijos de resurrección. Nosotros somos una iglesia que hemos resucitado juntamente con Cristo, que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí con eso? ¿Cuál es la conclusión de todo este tiempo, por lo menos de estos 4 aspectos en el propósito?
Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 10, verso 38, porque ahí aparece este gran propósito por el cual entonces el mensaje de resurrección tiene que venir, reunirse y asumirse y compenetrarse en medio de todo esto. Y Mateo 10:38 dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Ese es el mensaje que resurrección a nosotros tiene que dejarnos, hermano y hermana. Iglesia, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí, porque para nosotros entonces hoy la cruz y la muerte no significa quitarnos, morir, significa resurrección, significa vivir, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, la caminata a la cruz no es fácil, pero es el único camino que Jesús muestra para quienes quieren seguirlo. Este camino cada día debemos de decidir recibir a Cristo como Señor, romper con las cosas que no son oportunas, aprender más de la palabra, confiar más en Dios, vivir en comunión, morir al mundo, esperar en el Señor y vivir solo para Dios. El gran propósito, vivir solo para Dios. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? Solamente seguir confiando y creyendo. Por eso hay gran regocijo, por eso hay gran voz de júbilo y de salvación en la casa de los justos. Porque la diestra del Señor sí sabe cómo hacer proezas. Porque el Señor es bueno en misericordia. Tenemos que sentirnos muy gozosos. Tenemos que sentirnos siempre muy animados, hermanos. A pesar de todo. Yo sé que podemos estar viviendo situaciones adversas. Y no es que no, hermanos. Hay un tiempo para todo. Sí, también hay un tiempo para llorar. Sí, también hay un tiempo para lamentarnos. Sí, también hay un tiempo de pérdida que es dolorosa. Pero nosotros tenemos la fuerza del Señor. Y esta mañana yo quiero que terminemos cantando esto para que nosotros también vayamos a nuestras casas o donde usted vaya a ir y compartamos de verdad el gozo del Señor, de la resurrección, el gozo del Señor. La paz, hermanos, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. El propósito de Dios sea con nosotros en esta mañana, amén. El poder de Dios sea en medio